Pero ¿quién soy yo? Mente, conciencia, intuición. ¿Insatisfecho? Eso, en fin, eso viene muy al pelo. Y sobre todo el porqué de esa insatisfacción. Miedo a la muerte, en fin, se van a tocar varios asuntos desde ese punto, desde la filosofía oriental. Recordarles que están en Avenida Pablo Iglesias 134, Antonio, ¿era? ¿Sí? 134. Eso es, Antonio Burgos, una de las cabezas visibles de este centro multidisciplinar en Almería. Bienvenido, hombre, buenas tardes, me alegro de verte. Igualmente, ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vamos bien, ¿Sí? vamos bien, ya entrando en el verano. Este es tu terreno, a ti te ha tocado, ¿eh? Ese es mi terreno. Cuando somos de filosofía en Idealia, Antonio Burgos es el que Hay aparece. más, ¿eh? No, ya lo sé, ya. Lo que ocurre es que tú me llamas y yo No encantado. creo que, ya sé que no eres el único, pero en fin, que es un tema que tú controlas más, Sí, ¿no? sí. Más que otros, ¿no? ¿Desde qué punto de vista vais a enfocar, no sé, respuestas a estas preguntas que yo he hecho y que vais a formular durante el seminario? Bueno, creo que sí, ya como son muchas las veces que nos hemos encontrado aquí Sí. delante de las cámaras, creo que hay un matiz que siempre tenemos que reafirmar. Cuando hablamos de filosofía, generalmente solemos entender, la inmensa mayoría de la gente entiende una posición intelectual ante la vida, o sea, un calentón de cabeza que luego tiene poca solución práctica. Digamos que es una forma de especular. Y justamente el trabajo que llevamos durante ya más de 50 años es convencer a la gente de que la filosofía es algo sobre todo práctico, o sea, es algo vital, es algo que te sirve para reenfocar tu vida, para comprender algunos problemas que tienes, para ponerle soluciones. Y todos los filósofos de la antigüedad nos han dado ejemplo de que eran personas súper activas. O sea, eso es lo primero. Cuando nos vamos a filosofía oriental, también parecería que hay una enorme diferencia entre la filosofía oriental y la occidental. Y de hecho la hay. No creas, ¿No? No creas. De forma sí. Eso es como ver vestido a un chino y a un señor en Manhattan. Dice, bueno, no tiene nada que ver. Quítale un poco la ropa y verás cómo se parecen mucho. Claro. Eso es lo que ocurre, ¿no? Hay muchos factores culturales añadidos a lo largo del tiempo y si nos dejamos deslumbrar por todas esas cosas, pues parecería que estamos en otro mundo. Pero cuando se profundiza suficientemente, creo que las coincidencias son extraordinarias. He hecho un esquema que yo no sé si lo van a poner por ahí. Ahora lo veremos cuando esté preparado. Curiosamente, Joaquín, hasta en el tiempo coinciden. O sea, si tú ves cuándo nace la filosofía en Grecia y algunos filósofos de Oriente, en 2 siglos, tienes desde Anaximandro, Tales, Pitágoras, pero es que se dan simultáneamente Buda en la India y Confucio en China. Y Lao Tse en China. O sea, una cosa que cuando lo miras, a veces necesitamos esa comparación para decir, caramba, pero con lo extenso que es el tiempo y lo grande que es el mundo, que en un lapso tan breve de este tiempo se den unos personajes tan extraordinarios que ni se pueden conocer ni nada de eso. Entonces, igual que hay una coincidencia temporal, es curioso que también hay una coincidencia en los fundamentos esenciales. Hay nexo de unión entre estos nombres que han mencionado, ¿verdad? Sí, antes vimos a Buda, esta figura, esta pintura. Este es un típico dibujo que está en todos los sitios donde se ve la constitución interna del ser humano y esos puntos que representan lo que ellos llaman chakras o centros energéticos. Serían los órganos correspondientes. Este es el gráfico. Ese es el gráfico. Fíjate qué curioso, desde el 580 hasta el 480 antes de Cristo, tenemos a Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Confucio, Lao Tse y Buda. Es una concentración extraordinaria, para que luego digan que la casualidad existe, ¿no? Entonces, el origen de la filosofía occidental y la llamada oriental parece que coinciden en el tiempo, por lo menos en una fase determinada. Y si lo estudiamos profundamente, vamos a ver que no son tan diferentes. De verdad que no lo son. ¿Tú compartes ese dicho, ese axioma que dice que somos lo que pensamos, Antonio? Y que todo lo que somos, cada uno se crea su mundo, a veces un tanto irreal, en base al pensamiento personal de cada uno. Si matizamos suficientemente la respuesta, yo creo que sí. Porque en el fondo, creo que hay una comprobación muy fácil que todos tenemos. Vemos a un amigo que le pasa algo y está deshecho, destrozado, por un acontecimiento. Y en cambio nosotros decimos, ¿y por eso está así? Eso no es ningún problema. Lo que para él es un problema terrible, para ti es algo banal, ¿no? El hecho es el mismo. ¿Qué ha cambiado? La visión del problema y la visión del mundo que tiene
que tienen las dos personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, y nos lo dice la filosofía, que es cierto, es decir, nosotros nacemos con una mente no en blanco. Bueno, dicen que la mente es tabula rasa. Ciertamente está vacía, pero cada mente tiene una naturaleza particular que hace que reaccione de una manera o de otra. Se va moldeando. Se va moldeando. Con el paso de los años. Cuando venimos a despertar y a decirnos quién soy yo, ya está tan moldeada, tan fracturada, que ya es muy difícil rehacerse uno mismo. Esa es la clave de la filosofía. Por eso digo que es práctica, que no es solamente calentarse la cabeza pensando cosas, sino encontrar claves que luego uno puedan servirle para reenfocar correctamente las cosas. Hablemos de la insatisfacción, es otra dentro de la filosofía budista. Insatisfecho, y preguntan el por qué. Pero la mayoría de las insatisfacciones, por lo menos en este mundo occidental, me da la impresión, Antonio, que son materiales. Porque no sé si alguien se ha preguntado, soy un insatisfecho cultural, por ejemplo. Un 1%, un 1 por 1000 podría decirlo, ¿no? Que generalmente esto es una clave que está tanto en Oriente como en Occidente, pero cuando se habla del Buda, siempre se suele hablar de la vía del dolor. Dice, el dolor es vehículo de conciencia, evidente, ¿no? O sea, si algo te duele, algo pasa. Es el chivato del coche que se enciende y dice temperatura alta, temperatura alta. Lo que pasa es que cuando se nos enciende el chivato del coche, a nadie se le ocurre dar un zapatazo y romper el chivato para que no pite, sino que para y dice, a ver dónde está el problema. Entonces, cuando se nos enciende el chivato, que es el dolor, generalmente lo que queremos es una aspirina o algo que nos quite el dolor, en lugar de decir, bueno, si me duele esto es por algo, vamos a tratar, ¿no? Entonces, el problema, ¿sabes cuál es? Que lo que el Buda utiliza, la palabra que el Buda utiliza no es exactamente dolor. El Buda, su primera clave, dice, vamos a ver, la vida es dukkha. Te digo la palabra sánscrita porque creo que es interesante. La vida es dukkha, D-U-C-C-A, dukkha, que traducen, la mayoría de la gente lo traducen como dolor. Pero es una palabra intraducible. Yo prefiero traducirla, y otros muchos autores, como insatisfacción. La vida es insatisfactoria. Es decir, yo constato, por ejemplo, una pareja, primeros meses, primeros días, primeras semanas, fantástico. He completado mi vida. Y luego va y resulta que no. Un coche, uno se compra un coche, bueno, este es el coche de mi vida, al poco tiempo se queda antiguo. Sabemos que todo, sistemáticamente, lo que nos satisface en un momento, se acaba vaciando, y más, y más. Eso es lo que constata el Buda. Entonces el Buda dice, la vida es insatisfactoria. Por esa insatisfacción viene el dolor, que es secundario, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué es insatisfactoria? Ahí tendríamos que entrar en la filosofía budista, ¿no? Lo que nos dice el Buda, ¿por qué es insatisfactoria? ¿Quién eres tú? La pregunta tenía que ser, ¿quién eres tú? Porque si tú eres alguien permanente y estás buscando lo impermanente, es normal que sea insatisfactorio. Por lo tanto, si tú te reconoces a ti mismo y mira a ver qué parte de ti quiere qué cosa, es posible que encuentres elementos que sean completos, por lo tanto no te provoquen insatisfacción. Si tú reenfocas lo que tú quieres en la dirección adecuada, es decir, según tu propia naturaleza interna, la insatisfacción y el dolor desaparecerán. Y ahí no acaba, porque después todo su discurso es cómo conseguir eso, que es el famoso noble octuple sendero, representado en una rueda de 8 radios. ¿Quién fue Buda? Permíteme que te pregunte esto, que no hemos visto en Esfinges, Sí. perdón, como este monumento que hemos visto hace poco, incluso en casa tenemos un cuadro con la cara de Buda. Recordar quién fue Buda. ¿Quién fue bueno, este señor? Curiosamente, de Buda hay referencias históricas, siendo del año 600 a.C., hay más referencias históricas que, por ejemplo, de un Cristo, que hay mínimas referencias históricas. Buda era un príncipe, hijo único, que tenía una enorme ansiedad de sabiduría, de búsqueda de la verdad. Y eso se le notaba al niño desde joven. Y al padre le dijeron, tu hijo no va a ser tu heredero, tu hijo tiene el fuego de la sabiduría encendido, tu hijo se va a largar a buscar la verdad, te quedas sin heredero. Y entonces dice el padre, bueno, ¿y cómo hago yo para conseguir que se quede mi hijo? Pues que no lo despierte, que no se le encienda ese fuego de la sabiduría. ¿Cómo lo consigo yo? Quitándole todo contacto con la muerte, la enfermedad y la vejez. Esto es un poco un mito, porque si nos lo podemos aplicar. Entonces, si yo le quito esos factores, nunca se va a sentir mal. Entonces se quedará en palacio y me sucederá. Pero el destino hace que este hombre
que vive una vida absolutamente muelle, se ponga en contacto con esos elementos y despierte y diga, esto no me llena, ¿no? ¿Qué hace? Se va. Bueno, no se va, primero cumple con su dharma, que es una palabra que vamos a intentar explicar. Dharma, karma, reencarnación. Sí, la hemos escuchado en alguna ocasión. Son palabras fundamentales. No obstante, él cumple, él dice, un momento, yo me voy a buscar la sabiduría, pero yo voy a cumplir, yo me caso, yo tengo un hijo que va a ser tu heredero, pero yo me voy. Pero yo me voy. Es decir, yo no dejo mi dharma, yo no dejo mi deber por cumplir, yo cumplo con mi deber. Aquí te dejo tu heredero, pero yo me voy a buscar. Pero la figura de este príncipe conocido como Buda, ¿este tipo existió físicamente? Sí. Hay constancia de que fue constancia, así. hay constancia. En fin. Otra cosa es lo que se diga de él después. Después se pueden decir muchas cosas. Para empezar, él no escribió nada. Ninguno de estos grandes escribe nada, porque saben que después se van a tergiversar. Es sin escribir. Y después, un par de generaciones después, los presuntos discípulos ya han tergiversado todo lo que se dijo, es decir, ya lo han hecho a su propia naturaleza, a su propia conveniencia, pero bueno, hay muchas referencias históricas de que Buda, ten en cuenta que Buda es un apelativo, su nombre de pila era Siddhartha Gautama. Y a partir de un determinado momento, Buda significa él iluminado, a partir de un determinado momento entra en un estado de conciencia diferente, entonces por eso es Buda, pero su nombre es Siddhartha Gautama. Bueno, todo esto resumidamente, dentro de este seminario que arranca mañana a partir de las 9 de la noche, ¿verdad? Sí. Y que va a llevar diferentes semanas, ¿no, Antonio? Vamos a hacerlo muy cortito, porque esto en realidad creo que es un aperitivo. La filosofía no es cosa de 4 semanas. Efectivamente. Filosofía es cosa, esto es un poco abrir boca para estimular la propia investigación. O sea, si yo te le dijera, se reirían de mí y dijera, haga usted un curso de piano en 3 semanas y dé conciertos. No, eso es difícil. Me parece que no. Me parece que no. Entonces, simplemente sería ponerse en contacto y más bien motivar la investigación y el estudio. Hay que tener la genialidad, el talento de Mozart para acercarse a hacer eso, en 3 semanas ponerse a dar un concierto, ¿no? Y aún así, ya le costó llegar a eso, aunque estuviese bien dotado, ¿no? Bueno, 9 de la noche en Centro Idealia, Avenida Pablo Iglesias 134. Filosofía oriental, desde diferentes puntos de la filosofía, en diferentes puntos de la historia, que en ese gráfico yo creo que está muy bien explicado, ¿no? Curioso, sí. Antes de que apareciera en escena la figura de Jesucristo, ya hubo alguien que también lanzó algún mensaje más que interesante, ¿no? Y no hemos hablado de Confucio, de Confucio, efectivamente. Voy a hablar de los problemas de convivencia, que eso está bueno, es muy interesante. Muy interesante. Antonio, gracias por la visita, como siempre. Gracias por la invitación, Joaquín. Compañero Juan Domínguez, nos llama la atención desde el patio de luces de la Diputación Provincial, donde se inaugura esta tarde una exposición que primero fue un libro, hablamos aquí en su día con su autor, con Mario Sanz, es el farero del Faro Mesa Roldán. Muy interesante la historia. Lo demás es oscuridad, así se llamó el libro y así se llama la exposición, un homenaje a los faros de Almería en el momento en que se cumple su 150 aniversario. Juan Domínguez, adelante. Pues sí, señor Joaquín, se inaugura la exposición aquí en el patio de luces de la Diputación Provincial de Almería, la que lleva por título Lo demás es oscuridad. Este libro que creo que estuvo ya precisamente en nuestro plató y en nuestro programa. Saludamos a Mario Sanz. Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal andamos? Bien. Bueno, creo que estuviste en el programa Abierto al Atardecer con Joaquín y ya le llevaste un ejemplar de estos, ¿no? Sí, estuvimos presentando el libro. Bueno, el libro ya lleva unos meses funcionando porque la exposición que vamos a inaugurar esta tarde es itinerante. Entonces empezó en Roquetas, ahora viene aquí y seguimos después para Carboneras. O sea que este es el segundo punto ya en el que ha estado. El segundo punto. A Carboneras. Después a Carboneras. Bueno, mira que he hecho reportajes a lo largo de mi vida, pero he hablado de efemérides de 25, de 50, de 75, pero creo que es la primera de 150 años. Son muchos años, ¿eh? Hombre, los faros de Almería son añejos y son edificios históricos y una cosa importante para la provincia. Dito que no le hacemos mucho caso muchas veces, que no nos damos cuenta de que es algo importante a mantener y a conservar y a mirar. Mario, esencialmente, ¿qué se busca, qué se pretende con esta exposición? Esta exposición lo que pretende es conmemorar este 150 aniversario, sobre todo... Me imagino que también acercar a la sociedad a los faros de Almería, ¿no? Claro, es abrir un poco las puertas de los faros, que normalmente son muy inaccesibles, muy complicados. Entonces, por lo menos, bueno, al traerlo aquí a los centros de las ciudades o de los pueblos grandes de Almería, al traer la exposición, pues estamos viendo un poco el faro desde dentro, ¿no? El mundo del faro, todo lo que conlleva alrededor. Y entonces yo creo que es importante abrir sus puertas, que la gente conozca para que valore, porque es la única manera de que se valoren las cosas, que conozca lo que son sus faros,
el de Cabo de Gata y Mesa Roldán, que cumplen 150 años junto con el de Roquetas, que está apagado, pero ahí sigue en pie. Entonces interesa eso, que el personal vea que tiene otro patrimonio, ¿no? Aparte del de siempre, de los castillos y estas cosas. Aunque ya estamos viendo algunas imágenes que está captando nuestro compañero Alejandro, pero para las personas que estén interesadas en venir a disfrutar de esta exposición, aparte de las maquetas, fotografías, ¿qué más hay en la misma? Bueno, tenemos, aparte de las maquetas sobre los faros y los paneles informativos sobre ellos, tenemos muchas de las colaboraciones que han tenido en el libro, los fotógrafos y los pintores que han colaborado en él. Hay mucha gente de Almería, pero también hay mucha gente de otros puntos de España. Tenemos gente nacida en 14 países diferentes, gente de 30 y tantas provincias de España, o sea que mucha gente ha participado. Tenemos un nivel de auténtico lujo. De poetas, de pintores y de fotógrafos y de todo, o sea que yo estoy muy contento con esto. Mario, ¿cómo ha cambiado la cosa cuando tú vas al faro en el que trabajabas? Estaba otra persona, concretamente creo que era en el de Mesa Roldán, efectivamente. Estabais 2 personas y ahora, sin embargo, tú llevas 3 faros distintos. O sea, ¿cómo ha cambiado la dinámica?